corneales con Excimer en pacientes que han tenido cirugía refractiva previa y que vienen a una cirugía para FACO, varios de ellos con lentes multifocales. El planteamiento es si yo puedo mejorar a través de cirugía corneal estos pacientes que han tenido resultados no muy satisfactorios o francamente pobres después de la cirugía de FACO. Ese es el tema pues, a conversar con ustedes. Entonces, comienzo diciendo que los escenarios preoperatorios para estos pacientes suelen ser más o menos predecibles. Lo más frecuente es que encuentre cirugías hipermetrópicas, sobre todo las realizadas en la primera época de la cirugía del LASIK hipermetrópico, donde claramente eran córneas que quedaban con un incremento muy notable de aberración esférica negativa corneal. El problema que tenemos con los lentes que ponemos, que son lentes asféricos negativos, que empeorarían todavía más este tema de la aberración esférica disparada que tienen los pacientes. Algunos tienen pérdida de mejor visión corregida y encuentran con cierta frecuencia descentramientos y ablaciones en la charnela, digamos, pues en el flap, porque la cirugía en esa época se hacía con flaps muy pequeños. El segundo grupo son pacientes de queratotomía radial que tienen descentramientos de la zona aplanada, que tienen hipercorrecciones tardías y astigmatismos irregulares. También existe un grupo de pacientes que han tenido cirugías refractivas corneales múltiples, de miopía, de hipermetropía, en fin, astigmáticas y una serie de cosas, o un grupito pequeño que son aquellos que han tenido lesiones de flap en alguna de las cirugías. Señor. ¿Me escuchas? Escúchame, no está saliendo la presentación. ¿Sales tú? Sí, sales tú un poco barbón, pero no sale la presentación. Hazle como le habíamos hecho hace rato que te dije, compartir escritorio y tu presentación. Hace rato la de haber quitado. ¿Y dónde la metería? Aquí está, tal vez. ¿Está aquí? ¿Ahí está bien sí. ¿O no? No, todavía. ¿Cómo pongo compartir? No, Luis. Compartir abajo, mira, baja el mouse sí. Y sale una carpetita que dice verde y dice compartir. ¿Dónde le estabas haciendo hace rato? Ya. Pero se me quedó metido en la imagen que tiene Luis ahí, ¿no? Compartir pantalla. ¿Ahí está mejor? No, no sales tú. Y entonces, ¿qué hago aquí yo? Yo creo que está convirtiendo la cámara con la presentación. Debe haber un recuadro de la cámara al lado derecho superior. Tócala de repente para que cambies eso. ¿No? Digo compartir aquí. No puede ser que sea por aquí. Listo, ya se ve, perfecto. Ahora sí ya. Ahora ya nomás minimízala. Sí, ok, perfecto. Yo lo minimizo y me vengo a la presentación. Es correcto. Okay, voy a la presentación en que estaba para que les quede un poquito más claro. Entonces decía que existe un grupo de pacientes que son candidatos a cirugías en este sentido. ¿Está bien ya? ¿Está bien? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Son pacientes que han tenido cirugía hipermetrópica, que tienen incrementos importantes de aberración esférica negativa corneal, una pérdida significativa de mejor visión corregida y descentramientos por ablación de la charnela o porque tienen flaps pequeños o porque la ablación realmente se hizo relativamente alejada del eje visual. Existe otro grupo que son aquellos que tienen queratotomía radial, que tienen descentramiento de la zona aplanada por la cirugía, hipercorrecciones tardías y astigmatismos irregulares que son muy complicados de corregir. Los que han tenido cirugías refractivas corneales múltiples, porque han tenido cirugías de miopía o hipermetropía, o incluso un grupo de pacientes que han tenido lesiones del flap en cirugías previas, que son pacientes que tienen claramente en común un montón de irregularidades corneales que hacen que, pues como está mostrando en esa gráfica a la derecha de ustedes, el EKR muestra una base muy amplia y una cantidad de valores corneales centrales que hacen presuponer que la calidad visual no va a ser buena. Entonces, estos son pacientes que tienen en común una mala calidad visual desde el preoperatorio. El objetivo del trabajo era básicamente evaluar resultados topográficos, aberrométricos y visuales en pacientes con cirugía refractiva previa y sorpresas refractivas posteriores a FACO, al ser sometidos a un nuevo LASIK asistido por frente de onda. En este caso concreto utilizamos el Wavelight 500 enviado por el Topolizer, el equipo de Alcon, porque es el que tenemos, ningún interés comercial diferente, que es el único que tenemos en nuestra clínica. Y voy a mostrar un poquitico los casos clínicos que tuve. Este es el primer caso.
57 años, un varón, tuvo la SIC para monovisión en el año 2014, que tuvo un flap irregular en ojo izquierdo, hicieron 2 retoques el cirujano que lo operó entre el 2014 y el 2015, y desde entonces quedó con mala visión en ese ojo. Al ingreso en mi consulta, la mejor visión que regía en ese momento era 20/60, y con una hipermetropía más un cilindro de menos 1,50 por 86. Las queratometrías con alguna irregularidad mostraban 44.6 y 46.25. Y en la biomicroscopía había leucomas escasos en el eje visual y una esclerosis del cristalino grado 2. Aquí tienen ustedes el estudio hecho con OCT. Básicamente lo importante quizá para llamar la atención es la delgadez del flap central era 52 micras, o sea que prácticamente era sobre el epitelio y tenía pues como les digo una moderada irregularidad. Aquí se ve claramente pues como se ven los poderes como se alteran de esa manera y lo mal centrado que está en la ablación, de manera que era un paciente que tenía desde entrada pues una mala calidad visual. En el estudio hecho pues con el pentacam, de un lado, pues claramente lo que les digo, el síndrome de Charnella, que es esa ablación excesiva del lado nasal, que obedece a que el flap que se corta al momento de pasar el microquerátomo es muy pequeño y el cirujano, si no protege el flap, hace una doble ablación, una en el lecho estromal receptor o inferior pues, posterior y otra en la ablación que el paciente hace. Entonces, los pacientes tienen esa zona azul, más para los residentes, esto pues, tiene una zona azul que habla de una ablación muy intensa y en la zona central, ¿me están oyendo? Sí. Y en la zona central, pues es la zona que corresponde a la ablación hipermetrópica. Incluso, pues, ustedes ven claramente aquí cómo se ve el EKR, que muestra que son valores muy dispersos. Y ya de entrada al solo cálculo del lente es toda una historia. Este paciente, hecho lo sencillo, vamos de 25.50, ajustándolo con Panacea y con unos cálculos que eran a partir de Haigis con el TNP, finalmente propusimos poner un lente de Symphony 23.5, cirugía sin complicaciones. Aquí tienen ustedes el resultado post-faco. Y es interesante porque el paciente quedó con una esfera de 0 y un cilindro de 1,50 por 52. Uno diría, pues un resultado muy bueno. Pero ustedes miran cómo tienen la aberración esférica de la córnea, que la tiene muy alta. Y esto hace pues, que el paciente tenga, a pesar del resultado aparentemente benigno, tiene primero una aberración muy importante en la córnea y segundo un astigmatismo inducido. De manera que este paciente no tuvo complicaciones quirúrgicas, pero sí claramente visuales. La expresión del paciente en mi consultorio era que él tenía como un papel celofán delante del ojo que le impedía ver cualquier cosa. Él estaba muy molesto con la cirugía, molesto conmigo, molesto con el cirujano anterior. Mejor dicho, todo un cuento, pues, aparte de manejo de este señor. Y pues, ustedes miren, sin embargo, aquí está comparando las aberraciones del paciente previas a cirugía y posteriores. Esto es interesante. Tenía un más 0,75 con menos 1,25 por 11. En el postoperatorio, un neutro con menos 1,50 por 52. Insisto, un astigmatismo inducido. De las aberraciones corneales que estaban en punto 9, se fueron a punto 6, solamente con la cirugía. De manera que este es un paciente que en teoría había mejorado desde el punto de vista numérico sus aberraciones, pero la calidad visual era todavía muy pobre. Miren ustedes la córnea nuevamente, lo que se ve, pues lo que les digo, una zona aplanada del lado nasal, en donde tiene queratometrías por el lado de 37-38, y en la zona periférica temporal a la pupila alcanza 45 de queratometría, es decir, una córnea completamente deformada. Entonces, lo que yo planteé es hacerle la cirugía que hablamos, hacerle la cirugía con el guiada por Topolizer, la córnea me permitía por el espesor que tenía, y la verdad es que cuando hicimos la cirugía, desastre completo. El paciente quedó refractando más 1,75 con menos 1 por 18. O sea, peor quedó. ¿Qué tengo que rescatar yo en este caso con este paciente? Que la aberración que empezó en punto 9, miren que ya va en punto 2. O sea que el paciente, desde el punto de vista de irregularidad, está cada vez mejor. Y si ustedes miran con atención el aspecto, digamos, de la cara anterior de la córnea, es muy evidente que la córnea mejoró en frente a lo que tenía. Ya lo vamos a ver con más atención, con más cuidado enseguida. Miren ustedes nuevamente el aspecto central de la córnea después de la ablación con el guiada por topografía y por aberrometría. O sea, el láser cumplió con la premisa de regularizar la córnea y ajustar la ablación al centro de la pupila.
pero la refracción obtenida se fue a la hipermetropía nuevamente. El paciente no estaba pues absolutamente contento con el resultado, ni yo tampoco, por supuesto. Entonces, insisto, el paciente tenía una mejora evidente del patrón topográfico de ablación y tenía una inducción hipermetrópica por efecto de la ablación realizada, un astigmatismo inducido de pequeña cantidad y una reducción importante de las aberraciones corneales. Y el resultado refractivo, pues claramente no era el adecuado. De manera que, ¿qué hacer ahora? La siguiente pregunta. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente que tiene este problema? Pues yo, al cabo de 3 meses de oír cantaleta y escucharle al paciente todo lo que tenía que decir, le propuse hacer un retoque con una cirugía de la SIG optimizada, o sea, un retoque completamente normal, y se lo practiqué. Y el paciente quedó con una refracción final de más 0,50 con menos 0,25 por 18. Miren ustedes las aberraciones que empezaban en punto 9 ya están en punto 1. O sea que no solamente logré tener una refracción final muy adecuada, sino que además logramos pues, una reducción muy importante de las aberraciones de la córnea del paciente. Como les digo, pasó de punto 9 a punto 1 y pues un paciente con un perfil, digamos, topográfico y corneal más adecuado pues con lo que había. ¿Cierto? Aquí tenemos muy bonito expresado el preoperatorio, que es el que está a mano izquierda. Miren ustedes la ablación que les explicaba descentrada en sentido temporal, la ablación en charnela del lado nasal, en el centro después de la ablación guiada por topografía, y finalmente a mano izquierda está cuando ya tenía el resultado final, una vez hicimos la corrección de la hipermetropía residual. Entonces, oye, Juan, miren, tenemos aquí una pregunta. Adelante, Doc. Ya, mira, adelante. hay una parte que dice, a ver, vete, participantes, ¿ya? Entonces, quizás de vez en cuando vas a ver una manito levantada, ¿sí? Sí. Cuando alguien te quiera hacer alguna pregunta, ¿ya? En este caso, es tu amigo el monstruo, ¿ya? Sí. Entonces, entonces, oye, una pregunta. Primero, no me quedó claro una cosa. Cuando estás haciendo estos tratamientos con Wavefront, ¿estás haciendo tratamientos en el de Alcon, lo llaman también topos guiados o estás haciendo Wavefront general? Y segunda es... Hay las dos modalidades. Hay el guiado por topografía y el que es guiado por Wavefront, pues que es por aberraciones. Yo me guío en estos casos mucho más por la ablación guiada por topografía, porque me parece que es mucho más importante la irregularidad generada por la cirugía previa. Y me parece que los resultados se ven mejor en la medida en que uno pues, tiene más adecuado el perfil corneal. Esta imagen que estamos viendo ahora muestra muy claro lo que pasó. Miren ustedes la mejoría tan notable entre esta imagen que está aquí y esta que está acá. Este es un paciente No, que está bellísimo. Mi segunda pregunta es, ¿estás haciéndolo con un nuevo flap o estás haciendo un PRK con Wavefront guiado? Muy buena pregunta esa. Ambas cosas se pueden hacer. En general, a mí me parece que si uno tiene la seguridad de que tiene un flap de buena calidad, pues uno puede levantarlo y trabajar en el lecho estromal, porque me parece que es más sensato tratar de ir a buscar la corrección donde ocurrió el problema. Pero si no tengo la seguridad de que el flap es de buena calidad, hago un PRK, claramente. Sí, señor. Es como debe ser. Y funciona muy bien, o sea, simplemente el software se alimenta con la topografía y hace la ablación como uno le pide que haga. Lo muy bonito es que él empieza a hacer ablaciones, en este caso concreto, evidentemente él hizo una ablación mucho más significativa en esta zona y aquí la mínima, de forma tal que al final, miren ustedes que la córnea al lado y lado del eje visual están bastante bien, o sea, muy pareja y muy simétrica. De manera que, miren lo que pasa, el total de irregularidad de la córnea empezó en punto 408. Después de la cirugía ya por topografía bajó a punto 367 y finalmente cuando acabó la cirugía en punto 247. El total de irregularidad del ojo, que es un resultado, pues bajamos a la mitad de la irregularidad. Es un resultado muy bueno desde el punto de vista, digamos, de morfología y anatomía de la córnea. Vamos a discutir un poquitico los resultados visuales, que eso es lo que sigue para adelante. Pero es evidente que uno sí puede mejorar la calidad de la córnea cuando está metido en este problema. Y eso, por supuesto, aplica a cualquier córnea que tenga espesor suficiente y una imagen adecuada pues, de ser susceptible de ser corregida de alguna manera con el éxito. O sea, que está uno puliendo la córnea, literalmente. Juan Guillermo, otra pregunta aquí en el chat. Dicen, cuando programaste el láser, ¿corregiste solo las aberraciones o también parte de la refracción? No, las dos cosas. El equipo te pide
corregir las aberraciones, que te las cuantifica y las mete, ¿cierto? A través de Topolizer. Y es la herramienta aberrométrica que tiene este Eximer. Pero además te meto la corrección de lo que quería corregir. En este caso concreto era el cilindro de 1,50 por 52. Y miren lo que pasó, o sea, el cilindro desapareció por el 52, pero apareció un cilindro equivalente de 1 por un eje de 18 y le induje hipermetropía. O sea que el equipo, en el plan de ajustar esa córnea tan irregular, le indujo una hipermetropía, que es algo que claramente sigue siendo un problema. Aquí yo me salí del lío porque la córnea me permitió luego hacer esa corrección de ese astigmatismo hipermetrópico, el que está aquí, el que está pues en esta zona, en este ojo concretamente, y pues en esta gráfica, y llevarlo pues al más 0,50 con menos 0,25 por 130, que es lo que el paciente finalmente obtuvo. Pero sí, claro, o sea, uno al equipo le mete los datos de la topografía, la barometría, y le mete la refracción de lo que quiere corregir. ¿Más preguntas o le sigo mostrando horrores? Sí, quisiera hacer una pregunta, Juan. Sí, adelante. Tú escogiste el orden del procedimiento, digamos, el paciente ya había tenido un LASIK, le hiciste catarata y posteriormente lo volviste a hacer la corrección de aberraciones y posteriormente le corregiste el resultado o el defecto refractivo. ¿Por qué no hacerlo al contrario? ¿Por qué no hacer, digamos, la corrección de las aberraciones y todo esto y posteriormente no hacer el cálculo del lente intraocular? Es válido. Lo que pasa es que ya de entrada tenemos un paciente en el cual es complejo el cálculo del lente intraocular. Entonces, mi raciocinio interior dije, si yo obtengo una sorpresa refractiva, que la puedo tener perfectamente, en estos casos es muy fácil tenerla, yo prefiero llevar al paciente luego al láser y hacerle la corrección de la malformación corneal que tiene y eventualmente corregir el defecto refractivo que tenía como residual o que yo le induje, digámosle de alguna manera. Me parece sensato si tú quieres, si estás pensando en que la córnea esté más regular, pero eso no te resuelve el problema de que son córneas multitratadas o multitocadas y el chance de que tengas una sorpresa refractiva posterior va a ocurrir igual, ¿cierto? O va a ser muy alto. En ese sentido es que prefiero pues, pensar que sea mejor lo que estamos diciendo. Claramente tampoco tenía experiencia, entonces dije yo quiero ir despacio y ir para dónde van las cosas. A los pacientes se les explicó con todo detalle que era un procedimiento un poquito experimental y que existía la alta posibilidad de hacer nuevamente un retoque más adelante. Este paciente finalmente llegó así, me es que necesito que me haga el retoque de que me habló, yo no veo un carajo. Entonces, yo estaba muy contento con la topografía, pero él no estaba ni 5 de contento, no veía bien. ¿Está claro? Bueno, entonces voy a seguir con la historia entonces. Entonces, resultados obtenidos. Se mejoró el patrón de ablación, se redujeron notablemente las aberraciones corneales totales, mira, bajó de 6,2 a 2,03. La hipermetropía inducida por el tratamiento con Wavefront se corrigió con el tratamiento en el segundo láser, que es un tratamiento con un láser completamente normal, optimizado, pues, y sin ningún tipo de añadido pues, adicional. La visión final fue de 20-40 minutos. Recuerdo que la mejor visión antes de cirugía era 20-60, pero el paciente no quedó contento. Él salió muy aburrido, pues no volvió. Así de fácil. Asumo que alguien me estará diciendo que él lo va a poder ver muy bien. ¿Preguntas aquí? ¿O sigo para adelante? Sí, pregunta. Una pregunta. ¿A cuánto tiempo te esperas tú después de una cirugía de Paco proponerle al paciente el retoque? ¿Cuánto tiempo es lo que tú haces y cómo preparas al paciente? Si le dejas lágrima artificial, si le dejas, no sé, Dimetol, no sé, para preparar esa forma. Lo que uno pretende son dos cosas. De un lado, lo dijiste muy bien, es estabilizar digamos, la superficie ocular en términos de tratamiento del ojo seco inducido y que no tenga la seguridad de que el paciente está viendo lo mejor que se puede con una película lacrimal razonable. Y yo pienso que antes de 2 meses es una locura tocar al paciente. En el caso concreto de él, hubo 3 meses entre la FACO, la cirugía del láser optimizado y luego otros 3 meses para hacer el segundo procedimiento con láser. No existe pues como una fórmula mágica, pero uno se hace con juicio el control topográfico y refractivo del paciente. Uno llega a un momento en que entiende que el paciente se estabilizó y que no va a cambiar mucho más. Pero tiene razón, o sea, son múltiples cirugías y lo que implica la película lagrimal y el es muy significativo. Guillermo, otra pregunta por aquí. ¿Sí? Ahí en el chat están haciendo. ¿Estamos?
¿Y por qué no realizar la corrección topográfica antes de la FACO, por ejemplo? ¿No? José me acaba de hacer la misma pregunta. Lo que tengo que decir es que para mí lo que pesó para tomar la decisión de que fuera esa corrección antes de la FACO, perdón, después de la FACO y no antes, es lo que dije hace un momento, es que si haces la FACO y te queda una sorpresa refractiva, porque el ojo es un ojo complejo de calcular, vas a tener que igual llevar al paciente a corregirle la hipermetropía o la miopía que obtengas. ¿Cierto? El caso que sigue, les vamos a marcar específicamente eso. O sea, hacer la corrección topográfica antes de hacer la FACO, pues te mejora el perfil de la córnea, pero no te ayuda a hacer el cálculo del lente más sencillo, para nada. Te lo hace igual de complejo, o más, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que es mejor, en este caso, hacer el cálculo luego del FACO, porque ponte a pensar que el paciente te quede como, ahí me quedó pues aparentemente sin esfera, me quedó con un cilindro, pero quiero decir que si ese paciente me queda -2 o me queda +2, además del cilindro, pues tengo un problema serio para corregir. Entonces prefiero más bien ya el paciente con el +1, con -2, por lo que sea, más el tema que quiero corregir desde el punto de vista de forma de la córnea, pero después de tener el lente adentro. No sé si está clara la respuesta a la pregunta. Sí, perfecto. Listo. Bueno, sigo por el otro caso, me parece que va a dar un poquitico también de más claridad en este asunto. Esta es una mujer, paciente mía hace mucho tiempo, o sea que este es pecado mío completo desde el principio, 64 años, una presbicia hipermetrópica, a quien yo le realicé un LASIK hipermetrópico en el año 2002 y le hice un retoque en ambos en 2004, o sea, todos los líos. Iridotomía por ángulo estrecho en 2006 y posterior a esto hice una hipermetropía progresiva en los controles de 2002 a 2016, manejada con unas gafas que toleró bastante bien. Regresa en 2014 con una catarata corticonuclear progresiva que se fue haciendo cada vez más sintomática. Y la primera pregunta es, ¿cómo se calcula un lente intraocular en estos casos? Tuvo la CIB hipermetrópico en 2002, retoque en 2004 y la catarata pues que viene con una hipermetropía residual y además la catarata que estamos hablando. Entonces, el primer problema aquí, por eso insisto en que es importante de pronto sí poner el lente primero para poder tener uno con qué jugar uno con el resultado irregular que pueda tener. Miren ustedes las topografías de la paciente, inclusive miren ustedes el ángulo que tiene, ahí se ve muy claro, este es el ojo derecho. Y aquí importa no solamente el ángulo, pues que es estrecho, es un EKR, digamos, relativamente aceptable para la cantidad de problemas que podría tener, pero si uno mira la zona central de la corona, miren ustedes la ablación tan extraña que tiene. Esta paciente puntualmente tenía un ojo seco muy severo, que nos ha dado mucho que hacer y nos dio mucho que hacer antes de la cirugía. Y estaba advertida, tenía tapones, ciclosporina, lágrimas permanentes, y se le dijo muy claramente que con cirugía probablemente hay crisis de ojo seco importante. De manera que este es el ojo derecho. En el ojo izquierdo, miren que es más o menos igual, un ángulo estrecho, a un EKR de menor calidad incluso que el del ojo derecho, y por supuesto una zona bastante irregular, casi que parece un queratocono. Pero realmente es una ablación pues de mala calidad, hecha por el Leximer en su momento. Estamos hablando de cirugía en 2002, 2004. Evidentemente eran equipos que no eran tan buenos. Pero miren, entonces que tengo una paciente que tiene una hipermetropía operada, reoperada, con una catarata y un ángulo estrecho, y un ojo seco. O sea, paciente complejo. ¿Preguntas hasta ahora o sigo con esta historia de amor y de dolor? Voy a seguir. Dale, síguele. Ok, bueno. Pues el estudio OCT me parece muy importante hacer el estudio OCT, dar toda flap que vamos a tocar y para ver qué paquimetría específicamente tiene el paciente por debajo del flap y por encima, para tener uno muy claro cuando va a hacer el procedimiento con láser que va a obtener. Ahí tienen ustedes el aspecto pues, de las córneas, tiene inclusive un mapa epitelial que está por aquí está el otro, que muestra pues, las típicas irregularidades después de un LASIK, que enmascaran pues un poquito, se enmascaran por efecto del epitelio, pero que claramente generan irregularidades y mala calidad visual. Entonces, el tema del cálculo del lente les quiero mostrar para que se burlen un poquito, hecho con todos los cuidados del mundo, con todas las fórmulas que había. Este es el Haggis con TNT, otro es el Haggis, la suite de Haggis. Esto es hecho con ya en el IOL Master 500 en ese momento, hecho con el TNP, que es el Tune Power, que es el poder
central de la córnea que nos arroja el Pentacam de los dos ojos, y hecho con el HighXL para hipermetropía, que es un software que también tiene el IEL Master, que nos permite calcular pacientes que han tenido cirugía hipermetrópica, y finalmente Panacea. Y de toda esta función tan compleja, yo me decanté por poner lo que Panacea me ponía. Al ojo derecho le puse 25 y al ojo izquierdo le puse un 17, que es lo que estamos en este momento ahí. Entonces, este sería tema para otra presentación, y con mucho gusto, si luego quieren, se los presento para que veamos más o menos la estrategia de tal paciente. Pero más allá de esto, es lo que pasó con esta paciente y qué fue lo que tuve que hacer. Entonces, aquí tienen en la columna del lado izquierdo, tienen muy claro pues, el aspecto, pues, todo este pero muy bien sentado, y la dilatación de la pupila no es exactamente con femto, pero pues es bastante bueno. Después de cirugía, miren cómo quedó. Parece una monovisión. El ojo derecho, 0 con menos 0,75 por 23. Y el izquierdo, menos 2 con menos 1,25 por 8. La paciente hizo una crisis de ojo seco terrible y estaba enloquecida con la visión. De hecho, me lloraba cada semana un par de veces pues, para beneficio del público asistente durante 2 meses, que no veía, que me ha dicho que qué desastre, que se había quedado ciega, que no podía con la vida. Bueno, uno con esta refracción del posoperatorio dice, pues no puede estar tan... El peor escenario tiene una monovisión muy interesante, pero evidentemente ella no lo tenía tan claro. Y entonces, cuando me va a pasar a otro paciente que tampoco quedó contento, dije, bueno, ahora sí me metí en este lío, pues vamos a ver cómo salgo, a ver qué se puede hacer. Entonces, esto fue lo que obtuve con los cálculos que les estaba comentando. Ojo derecho, 0 de esfera, 0,75 de cilindro, un resultado bastante bueno refractivamente, y en el izquierdo un menos 2 con menos 1,25 por 8. Entonces, le hice el wavefront en ambos ojos, y esto sí fue la tragedia griega, porque miren lo que pasó, el ojo derecho más 2,50 con menos 0,75 por 43, y el izquierdo más 2. Me devuelvo un momentico, miren lo que había antes de neutro con 0,75 por 23, y el izquierdo menos 2 con menos 1,25 por 8. Y después se fue. LASIK enviado, pero no todo peor. De nuevo, miren que sí mejor las aberraciones corneales. Pues punto 268 y este tenía punto 551. Acuérdense que tiene un ojo seco muy severo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Y entonces me devuelvo un... Ya lástima el sonido. Juan Guillermo, ¿estás ahí? Juan, parece que no traes buena señal de internet. Se corta ya todo. A ver, ¿podrías checarlo? Sí, voy ya mismo, no sé. Dame un segundo, yo trato de hacerlo. Aló, aló, ¿me oyen? No. Dame un segundo, hago una cosa aquí. Sí, esperamos. No, mejoró. Bueno, qué bueno. Entonces vuelvo a donde estábamos, ¿sí? Decía que aquí, y decía que la paciente había quedado pues con este resultado que les decía después de la ablación personalizada. Más 2,50 en el ojo derecho y más 2 en el izquierdo. Todo peor. Lo único que me parecía que había mejorado un poquitico era la cantidad de relaciones corneales, pero nada más. Esta paciente se fue con su familia para Europa un par de meses, porque tenía un paseo armado desde mucho tiempo atrás, y quedamos de que al regreso la iba a operar. La paciente vino a los 3 meses a decirme que estaba un poco mejor, y miren lo que pasó, solita, sin hacer absolutamente nada. Miren lo que pasó. 2 meses de posoperatorio después, el ojo derecho, que estaba en más 2, llegó en más 0,50, y el izquierdo en más 1,25. Y estaba viendo 20-25 menos, J2, J3, sin corrección. Y ya muy contenta con su resultado refractivo. Entonces, de nuevo, miren ustedes las imágenes en donde se ve uno. El preoperatorio de la paciente, ahí tiene la mano izquierda, el ojo derecho arriba, el ojo izquierdo abajo. En el medio, después de la ablación ya por topografía,
que era cuando estaba con la hipermetropía inducida, y finalmente la paciente solita, sin hacer absolutamente nada, y es lo último que está mal hecha, se ve claramente cómo la córnea mejoró. Entonces, este es un caso todavía más raro que el anterior, porque esta paciente se mejoró sin hacerle nada especial. Y pues se queda uno pensando, bueno, ¿por qué razón? Y me lo preguntan ahora, porque uno no puede correr a resolver un resultado refractivo inesperado, porque pasa esto, pasa que de pronto el paciente pues mejora. Yo diría que en este caso la razón por la cual la paciente mejoró es porque tenía un ojo seco muy significativo, y en la medida que pasó el tiempo se fue mejorando la película lagrimal y por supuesto la calidad visual se mejoró. ¿Preguntas? ¿Aló? Oye, sí, una pregunta. Sí. Si hubiera sido PRK, hubiera pensado en un remodelamiento epitelial. Pero en este Sí. caso, tengo entendido, ha sido un LASIK, ¿cierto? Fue un LASIK, correcto, fue un LASIK. No, ella no hubiera aguantado el dolor del PRK de ninguna manera. Entonces, no, levanté el flap y le apliqué el láser en donde se lo había levantado. Que fue lo que dije al principio, que si uno tiene evidencia que el flap es de buena calidad, uno sí puede perfectamente, pues, levantarlo, pienso yo, y pues tratar en el lecho estromal donde hubo pues el tratamiento anterior. Ahí tienen pues las imágenes de nuevo, que son muy claras. Pues. ¿Sí? Pregunta, ¿qué tipo de lente habías puesto? En este caso, también puse un Symphony, buscando pues darle un poquito de, pues por el tema aquel de que el EDOF se comporta un poquito mejor en los pacientes con cirugía hipermetrópica y que tenían pues tenía la posibilidad de darle un poquitico de visión intermedia y esperar que la ablación central de la hipermetropía le mejorara un poco más la visión, que en efecto eso ocurrió. ¿Sí? Eso es lo que podría decir en este caso. Pregunta también la audiencia, Sí. ¿qué harías tú con el defecto refractivo que quedó? Sí. ¿Tendrías pensado hacer algo más? Buena pregunta. Yo al ojo derecho, por supuesto, que es el que tiene más 0,50, me devuelvo un momentico más, tiene más 0,50, nada. Ese ojo ve muy bien. De hecho, la paciente 2 meses después de una cápsula posterior, le hice la capsulotomía y está feliz con ese ojo, feliz, dice que perfecto. Y que ahora veía más mal pues por el ojo izquierdo. Cuando le expliqué que hacerle la SIC o hacerle más láser le iba a empeorar el ojo seco, me dijo, déjeme así, déjeme quietecita que yo espero y lo pienso. Pero el ojo derecho no le haría nada. Al ojo izquierdo, en ausencia de ese ojo seco tan severo, podría uno pensar hacerle lo que le hice al primer paciente, o sea, corregirle ya con una LASIK estándar, corregirle esa hipermetropía. Me van a decir, ¿por qué no hacer PRK? Pues porque ya tengo el flap y porque sí me da miedo hacer PRK sobre un LASIK por temor a que me hagan después un haze o alguna cosa. Y esa es la razón de no meterme a tocar superficie ocular. Además, una paciente pues que tiene cero umbral del dolor. Entonces, pues no va a aguantar pues nada de nada. Cuando uno mira los resultados obtenidos en este caso, pues claramente una mejoría de patrón de la oración, una reducción de aberraciones totales de 6.2 a 2.03, una hipermetropía inducida en el tratamiento con MyFront, lo mismo que el anterior, una regresión espontánea en 8 semanas, no me pregunten por qué, no tengo claro. Yo asumo que la película lagrimal y lo que dijo Luis hace un momento, la remodelación del epitelio después de la cirugía, fueron aclarando más el perfil corneal y haciendo mejor la calidad de la visión. Una visión sin corrección de 20-30 más, un J2, que me parece que es muy buen resultado, y esta ha sido una paciente muy contenta con el resultado visual obtenido. ¿Preguntas? Aquí hay una pregunta muy buena. ¿Qué hubiera pasado si la paciente no se hubiera ido a Europa? ¿Le hubieras tocado el ojo? Sí, me ha tocado irme a mí a Europa para huir de ella. No, la verdad, cuento ese cuento anecdóticamente. Se me perdió 8 semanas, lo cual me parece fantástico porque me dio oportunidad de esperar, de tomármelo con calma, respirar, y ella claramente hizo su proceso de, digamos, de cicatrización tardía después de este primer LASIK en un paseo muy rico, seguramente en la Toscana o qué sé yo. De manera que eso es lo que pasó. En conclusión, si hubiera alguna conclusión, que no la hay, por supuesto, mejorar el perfil corneal siempre tendrá un efecto positivo en los resultados visuales en FACO, posterior a la SIC. Por eso pienso yo que es lo interesante de este cuento es, si uno tiene un paciente que tiene una cirugía con FACO y tiene una córnea que ya fue tocada,
valdría la pena considerar no solamente corregir el defecto refractivo que el paciente tiene, sino mirar si conviene hacer algún pequeño ajuste de topografía o de aberrometría para que el paciente se sienta mejor, ¿cierto? Al considerar correcciones por sorpresas refractivas, tomarse un momento, de nuevo, para analizar este caso, aberración esférica y afericidad corneales. Aún hay que perfeccionar claramente el software en estos programas, que es muy pobre el resultado refractivo, pues que uno induzca esa cantidad de hipermetropía es una locura. Pero bueno, pues claramente estos ingenieros es un concepto que no es nuevo. Lentes premium exigen córneas premium. Entonces, si uno va a operar a un paciente normal y tiene una córnea buena, pues adelante con un lente multifocal. Pero en estos casos que ya están metidos en el lío de un lente multifocal y que tienen córneas muy irregulares, las cosas no van a marchar bien si no hay forma de mejorar un poquitico la calidad óptica de la córnea, pues, de ese paciente. No sé si tienen Hay otra pregunta en la audiencia. ¿Por qué escogiste un Symphony? Y yo cambio un poco la pregunta. ¿Por qué no un trifocal y no uno de un Symphony que es L2? Sí, yo te voy a contestar de una forma un poquito extraña. Yo soy un cirujano de trifocales. Yo no pongo practicante nunca DOF. No me gusta mucho el concepto de que los pacientes no vean bien. Pero en estos pacientes que tenían cirugía hipermetrópica, acuérdense que los lentes trifocales de tipo difractivo son lentes que empeoran, pues, la situación refractiva del paciente, porque el paciente, por efecto de la cirugía hipermetrópica, tiene una variación esférica negativa alta en la córnea. Y le estás poniendo un lente que es asférico negativo. Luego, entonces, estás dejando el paciente mucho más negativo. Entonces, lo que trataba era como de minimizar un poquito eso al momento de tomar la decisión. Pero si yo, y lo hago con mucha frecuencia, tengo pacientes que tengo operados de refractiva y les voy a poner un lente multifocal, me voy claramente por un trifocal. Eso lo tengo clarísimo. Aquí en este caso era porque tenía claridad desde el primer momento, que tenía córneas de mala calidad. Y quería, pues, como no meterme en el lío, decir, bueno, ahora cómo le bajo toda esta cantidad de variación esférica negativa a un paciente, una cirugía hipermetrópica. No sé si eso les queda claro, pues, o no. Pero, insisto, los lentes trifocales difractivos que ponemos, el PanOptix, el Fine Vision, ¿no? En fin, los de Zeiss, etcétera, todos son lentes que, como son asféricos negativos, se suman a la esfericidad de la córnea. Si la esfericidad de la córnea es positiva, lo que pasa en los pacientes del miópico, pues el paciente va a estar muy bien. Pero si se hacen en pacientes con la psique hipermetrópico previo, que tienen ya la córnea negativa, pues uno empeora todavía más la aberración negativa de la córnea. Y eso tiene un impacto claramente en la visión. No sé si tienen más preguntas. Una sugerencia. También, Sí. en pacientes que tengan, por ejemplo, una aberración más en un ojo que en el otro, y quieren de todas maneras tratar de minimizarle, vamos a poner de esa manera, así entre comillas, esa molestia de aberración, le pueden hacer que ese ojo que tenga más aberraciones y que traten de corregirlo y no corrigió al 100% o lo que sea, tratar de miopizarlo como para que ese ojo les sirva para intermedio o cercano. ¿Por qué? Porque las aberraciones son mucho más toleradas para visiones intermedias cercanas que lejanas. ¿Ya? Estoy completamente de acuerdo. Mira que inclusive cuando la paciente tuvo ese resultado inicial de pues neutro en un ojo y el otro -2, pues tiene una monovisión. Pues esperemos un tiempo a ver si se acomoda la monovisión, pero no se acomodaba. En realidad yo creo que ya no se acomodaba el tema de la sequedad ocular. Si hubiera esperado un poco más, probablemente estaría más contenta y no con tanta dificultad. Pero insisto, no es lo ideal que uno trate de jugar a crear más aberraciones. El concepto de fondo aquí es, cuando uno opera pacientes con córneas irregulares, no puede quedarse solamente con que ponga un lente así o así, sino que tienen que mirar un poquito que puede por mejorar la córnea. Yo tengo la opinión de que si uno hace este tratamiento antes de la FACO, asumiendo que logre, después de hacer, cuando lo haya hecho y logre calcular un lente que le quede muy preciso, pues se ahorra una cantidad de trabajo y tiene un paciente más contento desde el comienzo. Pero de nuevo, si el paciente tiene catarata, juzgar la calidad visual de un paciente con catarata no es tan fácil. Y uno sí quiere saber con el lente A, B o C cómo el paciente va a ver. Cierto. ¿Alguna pregunta más? De manera que, Claro.
José. No se oye. ¿Aló? Si alguien tiene una pregunta y por ahí no se escucha, puede escribir en el chat, que nosotros lo leemos. Doctor. Mira, aquí hay una pregunta en el chat que dice si debido a su esfericidad negativa alta, ¿cómo se comporta la profundidad de foco en esos casos? Bueno, esa pregunta está interesante, porque ahí hay dos aspectos claramente. Lo que se genera por profundidad de campo generalmente funciona al revés. O sea, la negativa va bien con cirugía hipermetrópica, pero hasta cierto punto. Ahí sí que se vuelve importante si estás colocando un lente asférico negativo, de pronto lo que haces es empeorar esa profundidad de campo. Lo que está claro es que cuanto más bajito tenga uno aberraciones totales en el sistema óptico del ojo, luego de estas dos cirugías, el paciente debería ver mejor. Eso es lo que tenemos claro. Aquí hay un problema de fondo y es que nadie ha demostrado que realmente al final de la película, que tener un paciente con ausencia de aberraciones significa ver bien, ¿cierto? Los trabajos de Artal han sido suficientemente claros para explicar que los seres humanos necesitamos de aberraciones oculares para ver mejor. La aberración cumple una función muy importante en la calidad visual. Entonces, quitarse las aberraciones no es lo correcto, pero lo que sí tratamos de hacer es no empeorar la situación del paciente. De alguna manera, el resultado al final es tratar de dejar al paciente por lo menos como estaba. Y si se puede, pues un poco mejor. Aquí el tema, de nuevo, para no colocar lentes difractivos, si no van a hacer más cirugía, es no tratar de empeorar todavía más la aberración esférica negativa del ojo, pues, porque ahí es la suma de la córnea más el lente intraocular. Claramente, si ustedes van a hacer la ablación para corregir topográficamente la córnea, es muy probable que puedan mejorar el perfil corneal de suerte que el paciente se sienta viendo mejor. También aquí hay un tema que importa y es que mientras pasan los meses de que van y vienen con que le operé, no le operé, también hay un proceso de neuroadaptación y los pacientes finalmente empiezan a ver mejor por un cuadro puramente neuroadquirido, digámoslo así, por un cuadro de habituación visual, si me pueden entender lo que quiero decir con eso. Quizá pues el tema aquí acaba siendo que cuando tengan pacientes con córneas raras, tengan en el bolsillo la posibilidad de considerar hacer una ablación corneal, un PRK o un LASIK, lo que más les acomode en cada caso, buscando que la córnea quede de mejor calidad. Porque igual, las fotos son muy gráficas. O sea, uno ve perfectamente que una córnea que se enderece y que se pone más centrada y con un perfil más normal, tendrá que ver mejor necesariamente que una córnea pues toda distorsionada. Eso sí queda muy claro para mí. No sé, Luis, ¿qué opina? O José, pues, o Vicente, ¿qué quieren comentar de esto? Yo tengo otra pregunta. Sí. Al principio te ha quedado algo miope. ¿Cómo haces tú para determinar o qué pruebas diagnósticas tú haces para determinar qué es realmente refractivo o es por ojo seco? Porque claramente después de que el paciente es tratado, pues queda hipermétrope. Entonces sugeriría de repente que esa miopía, al menos no en su totalidad, es refractiva, sino más es de pronto por ojo seco. No sé, pregunto. Bueno, pero te quiero decir que claramente el resultado miope fue antes de la SIC para corregir pues el tema corneal, topográfico corneal. O sea que la miopía original de -2 en esa paciente fue antes de hacer la ablación pues, con láser. Y lo que de hecho pasó, que les comentaba, es que pasó de -2 a +2. O sea que ese paciente se le fueron, aparentemente, se fue con 4 dioptrías de inducción hipermetrópica, que claramente al final terminó en +1,25. O sea que la paciente de ese +2 se le fue el 0,75, se le desapareció por, yo diría, como dice Luis, por remodelación epitelial, que tiene algún sentido pues, desde el punto de vista de explicar qué fue lo que pasó aquí. Siempre que uno calcula un lente intraocular en un paciente con cirugía refractiva previa y si tiene particularmente hay dificultades pues, por la irregularidad de la córnea, yo creo que es sensato buscar dejar el ojo ligeramente miope. Como bien lo dijo Luis ahorita, un paciente que queda un poquito miope, pues tiene la ventaja de que de alguna forma funciona un poquito con monovisión y tiene una visión bastante adecuada como visión intermedia cercana, digamos, de ambientes pequeños. O sea que es más fácil que el paciente se adecue a esa visión, si no lo van a tocar más, que se queda hipermétrope. Yo creo que un paciente con este lío que quede +2, lo mata uno, y con toda razón.
En los pacientes post-LASIK miópico, ¿tienes alguna fórmula Sí. de tu preferencia? Aló. Qué pena, algo entrecortado. ¿Qué me dices? Bueno, sí, en los pacientes que son post-LASIK miópicos, ¿tienes alguna fórmula que sea de tu preferencia, que has notado que te ha ido mejor? Sí, sí. Pues yo últimamente, pues en nuestro grupo compramos el labio No se Smoke oye. 600, entonces estamos, ya me oyen mejor. Sí, ya. Sí, ya. Aló, ¿me sí. oyen? Sí. Qué pena. Bueno, Sí, ya decía mejor. que hoy en día lo que yo hago son digamos, tres o cuatro cálculos de esta manera. Calculo con el labio Master 700 y hago que me corran Barrett Truca, que es el TK, que es el Barrett Truca es el programa que tiene Barrett para pacientes con cirugía refractiva previa. Tengo ese como primer elemento. Hago que me hagan Hygis, la suite de Hygis, que hoy en día la suite era como el Hygis L de antes, que tiene la posibilidad de hacer miopía, hipermetropía y keratotomía radial. O sea, esos dos programas vienen de entrada y los pido siempre. Yo hago una cosa que he hecho toda la vida y es que hago un Hygis sencillo, pero le hago una trampa y es que cambio las keratometrías que tiene el paciente y le meto al aparato, al biómetro, el poder central de la córnea que me muestra el keratométrico total del Pentacam. Yo no sé si tienen claro el concepto, pero una de las gráficas que arroja el Pentacam es la gráfica del poder real de la córnea y lo hace calculando la cara anterior, la cara posterior, la paquimetría y el índice refractivo de la córnea. Entonces, un paciente que ha tenido cirugía, encuentra uno que el paciente le dice la keratometría anterior que miden los aparatos es 43 por 44. Y resulta que cuando mira esa gráfica, que es el keratométrico total, resulta que la keratometría central del paciente puede ser perfectamente 41 o 40. Entonces lo que hago es que yo al Hygis le meto como cálculo keratométrico ese 40 o 41 que me está dando ese examen. Y le pido que me lo calcule. Él me va a preguntar que si está operado, le va a decir que no está operado. Simplemente le meto una mentira, le pongo la keratometría real del paciente. Y esa sería una tercera fórmula para calcular. La cuarta es panacea, lo que el doctor Flicker nos ha regalado maravillosamente, que es la forma de calcularlo pues, con estudios de córnea, por supuesto, porque el panacea es un programa que depende de nuevo del Pentacam enormemente. De manera que si yo al final de la película tengo 4 programas que estoy calculando y las fórmulas son más o menos similares, me quedo tranquilo. El problema es que tenga 2 que me digan póngale un 25 y 2 que me digan póngale un 21. Pero para ser honesto, poco pasa eso. La mayoría de las veces los cálculos están alrededor de una dioptría o algo así, o máximo dioptría y media en las 4 fórmulas. Entonces, cuando tengo esas diferencias, trato de dejar al paciente que me quede ligeramente miope, si no tengo la posibilidad de ponerme pues, preciso con una cosa. Siempre es más fácil corregir el posoperatorio en miopía que en hipermetropía, porque el efecto que produce la ablación de la hipermetropía en la córnea empeora la calidad visual en esos pacientes por el tipo de lente que ponemos, de nuevo, por un multifocal o un lente asférico negativo. Y acuérdense ustedes que el IQ y casi todos, inclusive el Ray-Ban, son lentes asféricos negativos. Entonces, si uno deja al paciente hipermétrope, cuando le haga la cirugía, le empeora la aberración esférica negativa. Entonces, uno debería, si no tiene seguridad, tratar de dejar al paciente ligeramente miope. Y al final de la película también es importante entender que el paciente con miopía tiene la ventaja de que ve mejor de cerca. De hecho, tengo pacientes, por ejemplo, que he operado y que me quedan miopes por sorpresas refractivas primarias, miopes de 0,75, de 1. Y más bien prefieren tener una gafa para ver televisión a que les corrija esa miopía porque pierden visión de cerca. Dicen, no, doctor, yo prefiero ver como veo de perfecto de cerca y más bien deme una gafita para ver televisión. Sí, porque si uno les corrige esa miopía, automáticamente se le va a quejar a uno el paciente que entonces ya no lee igual de cómodo. De forma pues que, insisto, la miopía no es tan mala amiga de uno después de estos casos. Correcto, muchas gracias, Juan. Muy bien. Monstruo, ¿más preguntas? Yo creo que ya. Aprovechen la última pregunta. Sí, A ver. lo que quieran, adelante. Aquí la doctora Fiorella dice, si el Sí. LASIK topuado se hace luego de FACO
más lío, la solución al giro hipermetrópico podría ser calcular el lío para dejarlo miope. Sí, sí, pero implicaría eventualmente lo que acabo de decir, que eventualmente tengas que ir después a corregir esa miopía con una ablación, digamos, estándar, ¿cierto? En realidad, pues como les digo, el tema acaba de ser un político que uno no tiene como la seguridad de cuánto le va a corregir el paciente cuando corrige la irregularidad. Y eso sí es comprensible, porque a más irregular la córnea, más efecto inductor de ablación hipermetrópica hace el tratamiento. No es lo mismo un paciente que tenga una pequeña irregularidad al que tiene una gran irregularidad. Entonces, el tema acaba siendo aquí, teóricamente el software debería tener un sistema de ajuste de eso, decirle a uno, listo, yo le voy a corregir tanta aberración, tanto descentramiento de la ablación previa, y yo con ese tratamiento le voy a inducir tanta esfera positiva, perdón, negativa, para que el paciente le quede hipermétrope. Entonces tendría que tener como un ajuste ahí de ablación, que no lo han hecho bien. Entonces lo que yo digo es que cuanto más alta la irregularidad, más hipermetropía residual va a tener el paciente como efecto de esa cirugía. Entonces yo diría que con esto hay casi que plantearle al paciente que vas a poner el lente, vas a hacer un láser para enderezar la córnea y eventualmente un segundo láser para refinar la visión. Eventualmente. Juan Guillermo, Sí. Carlos Blanco, de Bogotá. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. No, mira, sí, yo estoy completamente de acuerdo en lo que dijiste. Yo normalmente uso la K más plana o el punto más frío de los 3 milímetros centrales como valor queratométrico en los operados de miopía. Y, y efectivamente suelen quedar un poquito miopes y a mí también me gusta ese resultado. El problema es que cuando uno hace eso y aplica las fórmulas más nuevas, el paciente tiende a quedar mucho más miope. Es decir, esa corrección es más aplicable de pronto a las fórmulas de cuarta generación o Sí. para que quede como bien aplicado ese nomograma de corrección, así como en Correctamente. los operados de hipermetropía, así como en, ¿aló? Sí, sí, te escucho. Perfecto. Así como en los operados de hipermetropía, escoger el punto más caliente de los 3 milímetros centrales como valor queratométrico para evitar la miopía residual que Del suele post. quedar por usar la queratometría promedio. Sí, sí, completamente de acuerdo, Carlos. Es que ese es justamente el punto. Si te das cuenta, lo que te dije ahorita es que hago ese ajuste con el TNP, pues, o con el keratométrico total en Haigis, no en Barrett. En todos casos, porque Barrett no te lo permite. Si vos moves la córnea, se te va inmediatamente para trucar y te calcula la fórmula por otro lado. O sea que no se puede hacer en Barrett. Tiene que ser, pues para mí, Haigis. Es que Haigis tiene una ventaja muy grande y es que es una fórmula que es un poco más independiente de las queratometrías que el resto. Entonces uno puede jugar un poquito con esa queratometría y generar un cambio más preciso en la fórmula del lente. Entiendo Sí, perfectamente. que yo reconozco que yo sigo usando mucho la SRK, Me parece pero muy bien. haciendo esas, SRKT, pues, pero Sí, haciendo esa corrección, ¿no? sí. Ahora en Barranquilla, en el congreso del doctor Scaf, estuvieron Filomena Ribeiro y Joaquín Fernández, que son dos personas que trabajan muchísimo con cálculos modernos de biometría. Y les voy a decir un par de cosas que se van de para atrás. Lo que queda claro es que los equipos nuevos de biometría realmente no aportan absolutamente nada mejor en cuanto al cálculo. O sea que estamos gastando un montón de dinero comprando aparatos muy bonitos, con más bombillitos, pero con resultados muy similares a los que teníamos antes. Es, el tema es la medición correcta del centro de la Exactamente, córnea, que sigue siendo un exactamente. limbo. Eso. Donde está uno fallando claramente es en dónde establece el poder real de la córnea. Y el otro tema, que es un tema muy complejo, que es el ELP, pues que es la posición efectiva del lente, que también es muy compleja porque las fórmulas todas se pelan por ahí, todas. De manera que esto hace parte, por eso digo que no es tan simple como entrar hacia adelante, corregir la córnea y luego meter el lente, porque, insisto, si vos corregís la córnea y tenés una sorpresa refractiva importante después, otro problema que te metes, sobre todo si para mala fortuna esa sorpresa es hipermetrópica, porque si es miópica, uno tiene muchas más cosas para hacer. Y de nuevo, la Ahí, ablación miópica le va a reducir la variación esférica negativa a la córnea, que eso es bueno, o sea, que vuelve una Es córnea que normal. eso era lo otro que te iba a decir. En los operados de hipermetropía, si la esfericidad es muy alta, yo prefiero poner un lente esférico y Sí, usualmente el paciente queda con buena profundidad de foco y con una visión cercana, digamos, aceptable. correcto,
correcto. porque me da miedo poner un lente difractivo. Completamente de acuerdo. Eso fue lo que yo argumenté ahorita para haber puesto lentes CEDOF. Y vuelvo y digo, para mí esto es extraño porque yo no utilizo mucho lentes CEDOF. Yo no soy muy, pues un poquito escéptico particularmente de esa tecnología, puntualmente del Symfony. Me da pena decirlo, pero es así, ¿cierto? Yo creo mucho más en la tecnología difractiva y en los sistemas nuevos que hay por allí, pues de las nuevas familias que son interesantes. Pero insisto, tienes toda la razón, Carlos, deben buscar y colocar un lente esférico en un paciente que operó de hipermetropía, buscando Para que esa profundidad neutralizar el tampoco... tren óptico. Claro. Sí, señor, completamente de acuerdo. Ahí un lente esférico, Sí. para los chicos, son los lentes antiguos, más antiguos de 3 piezas. Lo pueden Así. ubicar como el MA60, por ejemplo, de Alcon, todavía existen, se encuentran. ¿Ya? Sí, sí. De ahí pueden saltar a un lente, sí, pueden ubicar ya Sí, luego un lente neutro, ¿sabes? Que es el de, por ejemplo, el 0, tipo el Bausch & Lomb, para tratar de llegar a eso. Y una de las cosas que decía Blanco también es cierto. Vean, hace muchos años, cuando no teníamos todas estas aparatajes nuevos, lo que yo hacía justamente era buscar el punto más plano y lo ubicaba por topografía. Ese punto más plano, en post-LASIK así es, miópico. por color incluso. Ajá, y post-LASIK miópico buscaba el punto más plano. Ese punto más plano se convierte en mi delta de K y sobre eso se calculaba. Y me iba bastante bien, ¿no? Pero, y ahora, en los casos complicados corneales, ¿sí? Opciones que pueden tener es, por ejemplo, ubicar el poder total de la córnea, si tienen ya sea el Galilei, el Pentacam, el Sirius, como nombres comerciales para que lo ubiquen más rápido, ¿sí? Y ubiquen el poder total de la córnea que viene a ser, ahí pueden ubicar el Ray Tracing, ese valor, y ese valor lo llevan, ese valor no lo pueden utilizar con fórmulas normales, llámese CRKT, HAIS, no, eso lo llevan a una fórmula que utiliza Ray Tracing y lo pueden ubicar fácilmente en la página de ASCARS, hay la fórmula de Ray Tracing, o si no, con 2 fórmulas que es el Oculix y el otro, el FAC Optics, si no me equivoco, colocan ese dato y ese es el dato que va a servir para la nueva biometría en córneas muy aberradas. Eso es lo que, por ejemplo, en post-trasplantes, pacientes post-múltiples cirugías corneales, eso es lo que yo... Anillos corneales. Sí, anillos corneales, saco el poder total, saco el Ray Tracer, ese valor lo empujo, lo llevo ya sea al FAC Optics o al Oculix, que todavía lo pueden encontrar lo pueden encontrar gratis, y y el FAC Optics, sobre todo los primeros casos, o sus primeros 20 casos los pueden utilizar gratis. Y ya, eso también es otra opción. Correcto, eso es verdad. Sí, de nuevo aquí el tema de fondo es no meter lentes que compliquen la vida. Otra observación, de los lentes nuevos, el Ray One, que es de Rainer, hay versión asférica y versión esférica. O sea que uno puede pedir el lente esférico si lo quiere. Esférico monofocal. Y es un lente nuevo, moderno, plegable. Sí, con todas los esféricos siguen teniendo indicación. Sin duda, ninguna carga, sin duda. Ahí, y en los operados de hipermetropía, una indicación. Claro. Sí, ahí justo el doctor Andrés Rodríguez menciona que el SA60 también es justamente, el SA60 y el SNA60 también, justamente el natural también es esférico, ¿no? Entonces también es uno de los lentes que todavía quedan y que están a la mano para poder utilizarlos. Correcto. No sé, Carlos o Andrés, ¿qué otra observación tienen por ahí que quieran que conversemos? No, es que el tema es apasionante. Sí, ese sí que es un tema. El cálculo del lente. Pero pues así es. Luego lo hacemos con mucho gusto y discutimos bien bueno aquí, porque es un tema muy interesante. Y para los muchachos jóvenes sí que es importante entender esas minucias, pues, de que si se pone un lente A, un lente B, y cómo buscar uno con la refracción correcta, y cómo se analiza el componente barométrico en la córnea para escoger el lente, que son temas que todos los días nos tocan más. Y yo vivo convencido además de que nosotros les vamos a dar una herencia terrible a las nuevas generaciones, que son toda la gente que operamos con láser. ¿Hay algo? Así es. Eso es un regalo que les vamos a dejar, que nos van a querer mucho. Un montón de pacientes por todos los lados. Sí, pero con las armas también. Sí, claro. Tienen herramientas. Tienen todas las herramientas posibles. Sí, claro. Pero insisto, tienen que entender muy bien de qué va todo este asunto para que las cosas vayan bien, me parece a mí. No sé si alguna pregunta más, alguna observación, o alguien quiere opinar una cosa diferente. Díganme.
Yo creo que primero abrimos los micrófonos nuevamente, todos, ¿sí? Más con el coronavirus no te puedo mandar un abrazo, ¿no? Así que te vamos a mandar un aplauso de parte de todos, ¿sí? Abrazo virtual. Excelente clase, como siempre, muy didáctica, ¿sí? Todos estamos muy agradecidos. Ya cuando nos podamos ver, te llevaremos por lo menos una botella de pisco como se debe ser, ¿no? Así es. Pero... Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a todos.